Un día me encontré con mi esposo utilizando su herramienta de una forma que jamás imaginé, y mucho menos en mis propios ojos. Sé que suena espantoso, y créanme, lo fue. Jamás pensé que viviría algo tan oscuro y prohibido, algo que me destrozaría de esa forma. Hoy quiero relatarles mi historia, cada uno de los momentos de esta traición, cómo llegamos a este punto sin retorno. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es una narración que desafía todos los límites, un secreto familiar que nunca debió salir a la luz. ¿Están listos para sumergirse en esta historia de pasión y deslealtad? Quédense conmigo y descubran hasta dónde puede llegar el engaño. Soy Sofía, una mujer de cierta edad que la vida había desafiado a través de 2 matrimonios y un hijo, que siempre había sido mi principal motivo de existir. Mi segundo esposo apareció en mi vida cuando pensaba que el amor nunca volvería a renacer en mi corazón. Era alto, con una presencia que dominaba el espacio y una sonrisa que tenía el poder de apaciguar cualquier tormenta. Me rodeó con palabras y gestos, haciéndome sentir que existía entre nosotros algo profundo, algo que, sin darme cuenta, había estado esperando durante mucho tiempo. Al principio, todo parecía tan sencillo, tan fluido, que resultaba casi increíble. Me fui acostumbrando a su proximidad, a esa forma en que me miraba como si yo fuera lo único que importaba en su mundo. A pesar de las dificultades y el reto que representaba integrar a mi perra Lucy en esta nueva fase, confiaba en que con el tiempo el amor y el respeto mutuo lograrían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, Lucy nunca lo percibió de la misma forma. Para ella, él era un extraño, alguien que había irrumpido en nuestras vidas para ocupar el lugar de su padre, y no perdía oportunidad de mostrarlo con cada mirada. Cada palabra cargada de resentimiento y desaprobación. Los primeros indicios de esta tensión eran mínimos, casi invisibles. Lucy comenzaba a eludir las cenas con nosotros, encontrando pretextos para no estar presente. Cuando coincidíamos en la mesa, el ambiente se volvía denso, con pausas incómodas que parecían extenderse sin fin. Ella soltaba observaciones discretas pero cortantes, buscando cualquier error en él, cualquier vulnerabilidad que pudiera poner al descubierto. «Mamá, ¿no te parece que su sentido del humor suena a algo artificial?», comentó mientras intentaba esbozar una sonrisa. Él, en lugar de interpretarlo como una crítica, solía reírse y responder que eran solo chistes de jóvenes. Sin embargo, yo notaba el desdén en su mirada y sentía como la brecha entre ellos crecía con cada encuentro. Tengo presente una noche específica. Decidimos organizar una sesión de cine en casa, con la esperanza de reconectarnos y disfrutar de un momento agradable en familia. Hice palomitas de maíz e intenté crear una atmósfera cómoda, pensando que eso podría ayudar a mejorar las cosas. Nos acomodamos en el sofá, con Lucy a un lado y él al otro. Desde el inicio, noté cómo ella evitaba mirarlo, incluso a pesar de estar allí cada vez que él expresaba su opinión sobre la película. Ella soltaba un leve resoplido y daba un giro de ojos. Sus muestras de impaciencia y desprecio inundaban la habitación, convirtiendo lo que debería haber sido un rato agradable en un incómodo reflejo de la brecha que los separaba. Luego, hizo algo que me dejó perpleja. Al notar la tensión, en lugar de intentar aliviarla o mantenerse apartado, se acercó a Lucy y le susurró algo, intentando hacerla sonreír. Era algo sin importancia, una broma ligera sobre la película, pero la cercanía física me incomodó, como si algo estuviera fuera de lugar. Lucy se apartó de él de golpe, mostrando claramente su desagrado. La incomodidad fue tan palpable que decidí poner fin a la noche antes de lo previsto, y cada uno se retiró a su habitación en completo silencio. El tiempo siguió su curso, y aunque trataba de hacer caso omiso de esa sensación de desasosiego, algo dentro de mí me indicaba que algo no estaba en orden. Comencé a percatarme de que Lucy y mi marido se cruzaban en miradas que no lograba entender. Eran breves, pero lo suficientemente evidentes como para generar en mí un malestar. Cada vez que los veía conversando en privado,
se callaban al instante y cambiaban de conversación. Deseaba pensar que solo era producto de mi mente, que los celos de Lucy y el intento de mi esposo por acercarse a ella eran reacciones normales. No obstante, cada vez que intentaba alejar mis sospechas, las situaciones incómodas seguían surgiendo, como si una sombra pesada estuviera acechando nuestra relación. Un día, al regresar temprano a casa después de un largo día de trabajo, los encontré conversando en voz baja en la sala. La forma en que él le hablaba a Lucy, con un tono tan suave y condescendiente, me resultó inquietante. Observé que ella respondía con una sonrisa que nunca antes había visto, una expresión mezcla de inocencia y nerviosismo que me provocó una sensación extraña. Sin querer invadir su espacio, opté por interrumpir la situación, haciendo algo de ruido al entrar, esperando que fuera solo una charla sin mayor relevancia. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Traté de conversar con Lucy acerca de lo que experimentaba, buscando comprender su perspectiva sin emitir juicios, pero cada vez que tocaba el tema, ella se mostraba esquiva o simplemente se iba sin darme respuesta. Me repetía que quizás era solo una actitud rebelde típica de la adolescencia, que su incomodidad era comprensible considerando que su figura paternal no era la de su propio padre. Con el paso del tiempo, esa sensación de malestar comenzó a influir en mi relación con él. Nos estábamos alejando más, y cada vez que intentábamos acercarnos, percibía una frialdad en sus actitudes que no podía pasar por alto. La conexión que alguna vez tuvimos comenzaba a desvanecerse poco a poco, dejando en su lugar una sensación amarga, como si una brecha creciente se formara entre nosotros con cada día que transcurría. Nuestro aniversario finalmente llegó, y yo estaba decidida a hacer que las cosas volvieran a funcionar, a recobrar la chispa que habíamos perdido. Me arreglé con especial cuidado para él, con la esperanza de que pudiéramos revivir lo que nos había unido en un principio. Al principio, parecía corresponder a mis gestos. Nos abrazamos, y por un momento, su toque me devolvió la sensación de los primeros días de nuestra relación. Nos acercamos más, y mientras sus manos exploraban mi piel, intenté dejarme llevar por el instante, disfrutando de la suavidad de su tacto y el calor de su cuerpo junto al mío. Pero algo no encajaba. Su mirada parecía distante, como si estuviera pensando en algo ajeno a nosotros. Aunque intentaba acercarme a él, sentía una distancia inexplicable que no lograba entender. Al final, cuando llegamos al momento más intenso de nuestro encuentro, él se quedó dormido de repente, su respiración lenta y constante llenando el silencio que había buscado para hallar algo de consuelo. Y ahí estaba yo, desnuda emocionalmente, indefensa, luchando por aferrarme a un amor que se deshacía lentamente entre mis dedos. Permanecí un momento más junto a él, estudiando su rostro en la oscuridad. Trataba de descubrir en sus rasgos alguna indicio de lo que sucedía, algo que me ayudara a comprender por qué sentía que estaba tan alejado, tan distante. Y aunque él estaba presente, el vacío dentro de mí aumentaba, dejándome con una sensación de desamparo que no lograba entender. Al día siguiente, lo observé interactuar nuevamente con Lucy, pero esta vez lo hacía con una cercanía que renovó mis sospechas. Le susurraba algo al oído, mientras ella reía de forma nerviosa y se apartaba rápidamente cuando se dieron cuenta de que yo estaba cerca. Fue entonces cuando supe que debía enfrentar la realidad, aunque me resultara doloroso. Al día siguiente, seguí percibiendo algo extraño en su actitud hacia Lucy. Había una tensión palpable entre ellos que me hizo estar alerta. Al cabo de unos días, una madrugada, mientras luchaba por dormir, escuché ruidos provenientes de su habitación. Me acerqué con sigilo, el corazón latiendo con fuerza, y al asomarme por la rendija de la puerta, fui testigo de una escena que me dejó paralizada. Mi esposo abrazaba a Lucy con una cercanía que me inquietó profundamente. La vi elevarla en sus brazos, sus cuerpos tan unidos que era algo que nunca debería haber presenciado. La puso con cuidado y una especie de veneración que, en otras circunstancias, habría resultado conmovedora. Pero en ese momento solo generaba un sufrimiento profundo.
Observé cómo se cruzaban sus miradas y cada uno de sus gestos parecía volverse más intenso, como si se dejaran llevar por una atracción que me provocaba una mezcla de asombro y repulsión. Desde mi posición en las sombras, mis ojos seguían cada uno de sus movimientos, como si mi mente intentara captar cada mínimo detalle para entender lo inentendible. Sentía como la traición se apoderaba de mí, llenando cada rincón de mi ser mientras los veía entregarse con una facilidad y desinhibición que me destrozaban. Con una delicadeza meticulosa, mi esposo deslizaba sus manos por el cuerpo de Lucy. Sus movimientos, tan cargados de intimidad, daban la impresión de estar destinados a instantes de auténtico amor. La manera en que inclinaba su rostro hacia el de ella, con una ternura que alguna vez fue mía pero que ahora se transformaba en amargura, era como una daga atravesando mi alma. Cada inhalación que compartían, cada contacto entre sus cuerpos y cada gesto de ternura me resultaba como una invasión a mi espacio, a mi existencia. Lucy, en cambio, parecía entregarse por completo a cada toque, sin mostrar ni una pizca de vacilación, como si hubiera estado aguardando este instante en secreto, guardándolo en su silencio y en el rencor que me guardaba. La imagen de mi hija, con el rostro radiante y los ojos cerrados, ajeno por completo a lo que yo experimentaba, me provocaba una angustia profunda, casi insoportable. Era un dolor que no se podía describir, una combinación de terror y una melancólica aceptación que me envolvían sin posibilidad de huida. Y en ese instante, mientras observaba la escena con mis propios ojos, comprendí que el vínculo entre ellos estaba formado por una complicidad dolorosa, una conexión secreta que había nacido en las sombras. Donde yo solo era una presencia distante, la situación se tornó aún más insoportable cuando él, sin desviar la mirada de ella, realizó un gesto que la invitó a acercarse con una entrega que nunca debía haber presenciado. Cerró los ojos y, con movimientos pausados y casi ceremoniales, se inclinó hacia ella, uniendo sus cuerpos en un contacto prohibido. La manera en que sus manos la dirigían, como sus cuerpos se entrelazaban, era una escena tan intensa que la contemplé como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. La escena se grabó de manera desgarradoramente clara en mi mente. Los ecos de sus gritos, el contacto de su piel contra la de él. Mi esposo la besaba con intensidad. Lucy, por su lado, parecía sumida en un éxtasis abrumador. Su cuerpo se curvaba hacia atrás mientras él utilizaba su poderosa herramienta. En un tono que pretendía ser cariñoso, aunque para mí se sentía como una puñalada, mi esposo le pidió permiso para ser quien la guiara a explorar lugares más profundos, asegurando que deseaba llevarla a un punto que me resultaba insoportable siquiera imaginar. Con una mezcla de asombro y angustia, observé cómo Lucy, sin mostrar ni un rastro de vacilación, aceptaba y se dejaba conducir por él hacia algo que nunca debería haber sido testigo. Más tarde, mi esposo se levantó y se acomodó en la cama, mientras Lucy permanecía sentada a sus pies. Él movió la mano en un gesto que la instaba a aproximarse. Lucy, sin pensarlo dos veces, se arrodilló y comenzó a pulir su herramienta con dedicación. Mi esposo cerró los ojos, dejando que sus manos recorrieran su cabello mientras ella trabajaba con esmero. Cada movimiento, cada contacto, era una dolorosa evidencia de la deslealtad que me envolvía, un reflejo de la intimidad que los unía. Me sentía como una observadora atrapada en una escena que destrozaba mi interior. Aunque mis piernas deseaban moverse, algo invisible me mantenía anclada en ese lugar. Las carcajadas y los suspiros resonaban como un eco punzante que atravesaba mi ser, dejándome al borde de un precipicio de angustia y confusión. En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. Con una fuerza que desconocía poseer, empujé la puerta, revelando los secretos que escondía. «Se acabó», exclamé, mientras la ira y el dolor me invadían por completo. Se quedaron inmóviles, con expresiones que mezclaban asombro y vergüenza. «Esto termina aquí y ahora», declaré, con una voz que, aunque temblorosa, no perdía su firmeza. Ambos intentaron articular alguna excusa, balbuceando palabras sin sentido,
pero ya no estaba dispuesta a escuchar nada más. Les ordené que se alejaran de mi vida, rompiendo al fin con la mentira en la que había estado atrapada por tanto tiempo. En los días posteriores, Lucy se acercó a mí, abatida y suplicando disculpas. Me imploró por una nueva oportunidad, un espacio donde pudiera reconstruir su vida. Me sentí dividida entre el deseo de brindarle apoyo y la convicción de que debía asumir las consecuencias de sus decisiones. Debía tenderle una mano o permitir que enfrentara la responsabilidad de sus actos. En ese instante de duda, recordé todo lo que había dejado atrás por esa familia que ahora se desintegraba frente a mí. Mientras observaba los escombros de mi existencia, me cuestioné si, de alguna manera, había sido yo quien había permitido que esta tragedia ocurriera. Aquí me encuentro, hoy ante ustedes, en busca de orientación. ¿Es adecuado darle otra oportunidad o ya es hora de buscar mi propia felicidad lejos de quienes me han fallado? ¿Cómo puedo hallar el regreso al amor y la confianza cuando la herida de esta traición sigue abierta en mi corazón? Y si te quedaste con curiosidad, te tengo otra historia. Una sobrina que se metió en un lío con su esposo y su amante al mismo tiempo. ¿Cómo terminó todo? Te invito a escucharla, te prometo que no querrás perderte ni un solo detalle. Y no olvides darle like al video y suscribirte, así me ayudas a seguir compartiendo más relatos emocionantes.